años, fue uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos. Mientras toneladas de cruzaban la frontera hacia el norte, en el occidente del país ardían carreteras, se levantaban bloqueos y la violencia se convertía en parte de la vida cotidiana. Ciudades y estados enteros quedaban paralizados por el miedo. Su organización no era una célula aislada, era una maquinaria criminal con presencia en gran parte del territorio nacional. Miles de operadores, rutas estratégicas, control territorial y de negocios. Su captura valía más de 15 millones de dólares. Y es que en menos de una década, el Cártel Jalisco Nueva Generación logró posicionarse como una de las estructuras criminales más poderosas y expansivas del país, superando a viejos grupos delictivos en capacidad operativa y despliegue territorial. Este fin de semana, esa estructura perdió a su figura central, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Un momento que marca un punto de inflexión en la historia reciente del crimen organizado en México. No solo se trata del hombre que desafió a dos países y construyó un imperio binacional, sino también de lo que ocurre cuando el líder de una organización en su mayor auge deja un vacío de poder. Comienza la prueba de fuego. Las federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El Mencho. Parle du Cártel Jalisco Nueva Generación. Soy el periodista independiente Ilya Varlamov y esto es Varlamov al Día. En este canal encontrarás todo lo que está pasando en el mundo. Suscríbete y deja tu like. Quédate porque hablaremos sobre un tema que encendió las alertas rojas en México: el abatimiento de El Mencho. Bien dicen que la realidad supera la ficción, y es que pareciera que la vida de El Mencho fue guionada para una serie de televisión. Vamos desde el inicio. Nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, en un entorno rural, vulnerable y de bajos recursos. Sus padres eran campesinos. Él viene de cuna humilde, él no nació en la aristocracia del narco, él fue ascendiendo en la estructura criminal, a diferencia de los Chapitos o el hijo del Mayo Zambada. El Mencho se hizo a sí mismo. Desde muy joven, emigró a Estados Unidos de manera ilegal. Ahí se instaló y en 1994 fue condenado por conspiración para distribuir heroína en California. Luego de 3 años en prisión y tras salir en libertad condicional, regresó a México. Trabajó como policía municipal en Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco, pero pronto regresó a las actividades criminales. Se integró al entonces llamado Cartel del Milenio, una organización con raíces en los años 70 y presencia en el occidente del país. El grupo era liderado por la familia Valencia. Según investigaciones oficiales, comenzó como un sicario y jefe de seguridad. Su ascenso no fue casual. Se casó con Rosalinda González Valencia, hermana de los líderes del grupo. A partir de ese momento, su posición dentro de la organización dejó de ser periférica y comenzó a construir algo más grande. Al convertirse en cuñado de los líderes de este mini cártel, él también es invitado a formar parte de la dirigencia de esta organización, y gracias a su talento, capacidad, inteligencia, a la inteligencia para hacer el mal que él tenía, logra incrementar el poderío de este grupo criminal. Con Rosalina tuvo 3 hijos. Jessica, la mayor, llamada La Negra, se incorporó al negocio familiar. Nacida en California, fue detenida en Estados Unidos en 2020 por lavado de dinero y recuperó su libertad 2 años después. Se habla de ella como una de las posibles herederas del negocio de su padre. Rubén El Menchito, considerado el segundo al mando, fue arrestado en Guadalajara en 2015 y extraditado a Estados Unidos. En 2025 fue condenado a cadena perpetua. La Isha es la hija menor quien, a diferencia de sus hermanos, ha mantenido un perfil bajo, aunque ha sido vinculada a algunos operativos en México. El Cártel del Milenio operaba como una organización regional con presencia en Jalisco, Colima y Michoacán. Aunque mantenía autonomía operativa, su funcionamiento y estructura estaba ligada al Cártel de Sinaloa, particularmente a través de Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel. Coronel fungía como puente entre Sinaloa y los grupos del occidente. Bajo ese esquema, el Cártel del Milenio
consolidó rutas para el tráfico de cocaína y, posteriormente, de metanfetaminas hacia Estados Unidos. Durante algunos años, el equilibrio se mantuvo, hasta que empezó a romperse. En 2009, fue detenido Oscar Nava Valencia, el Lobo, entonces líder del Cartel del Milenio. Un año después, en 2010, Nacho Coronel murió en un operativo militar. Con esas figuras fuera, comenzaron las disputas internas por el control de los territorios. Las alianzas se fracturaron y las lealtades cambiaron. La organización entonces se fragmentó en dos: la Resistencia, integrada por antiguos líderes del Cartel del Milenio, y los Torcidos, encabezado por operadores más jóvenes que emplearon métodos más agresivos y visibles, con el objetivo de imponer control territorial y enviar mensajes a rivales y autoridades. Paralelamente, reforzaron su estructura interna. A diferencia de otros grupos fragmentados, desarrollaron una organización jerárquica con mandos claros y una disciplina que recordaba a la lógica militar. Su poderío militar competía con el mismo Ejército de México. El Cartel Jalisco utiliza armamento de grado militar, incluyendo drones equipados con explosivos y vehículos blindados de fabricación artesanal conocidos como monstruos. Con estrategias militares lograron controlar gran porcentaje del trasiego de drogas desde el sur de México en Oaxaca hasta la frontera con Estados Unidos. Resistencia no duró mucho. Sin embargo, los Torcidos, bajo las órdenes de El Mencho, se adueñaron del territorio de Jalisco y Colima y se renombraron en el 2011 como el Cartel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces, el CJNG se consolidó como una organización independiente con presencia en múltiples entidades. Hace 3 años, la presencia del cártel se identificaba en 28 de los 32 estados de la República Mexicana. De acuerdo con informes de Seguridad Federal, el CJNG mantenía presencia en entidades como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Veracruz, Zacatecas, Baja California, Quintana Roo, Estado de México, Guerrero y Puebla. Con el paso de los años, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, consolidó una estructura con células regionales, operadores financieros y redes de logística internacional. Ha sido identificado por agencias internacionales como una organización con operaciones más allá de México. Ha logrado afianzar su presencia en 28 de 31 estados del país. Es el principal traficante mexicano de fentanilo y metanfetaminas en Estados Unidos y tiene presencia criminal en Sudamérica, Asia y Europa. A diferencia de otros capos de la vieja guardia como el Mayo Zambada, el Mencho se caracteriza por la irreverencia de sus acciones contra el gobierno y el uso constante de las redes sociales para enseñar el músculo. Vamos por partes. La presión contra el CJNG no se limitó a México. En Estados Unidos, distintas agencias federales comenzaron a documentar su expansión. El FBI ha participado en investigaciones relacionadas con operadores vinculados al grupo, incluyendo esquemas de fraude financiero dirigidos a ciudadanos estadounidenses desde territorio mexicano. Paralelamente, la DEA identificó al CJNG como uno de los principales proveedores de metanfetamina, cocaína y fentanilo para el mercado estadounidense. La magnitud del flujo de sintéticas llevó a la creación de unidades especializadas enfocadas en desarticular su red de distribución. En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y la DEA lo incluyeron en listas de sanciones y objetivos prioritarios. El gobierno estadounidense ofrecía una recompensa multimillonaria, mientras que en México cuenta con órdenes de aprehensión por diversos delitos federales relacionados con delincuencia organizada. El United States Department of State incluyó a la organización en listados de alta amenaza para la seguridad nacional. Por su parte, el United States Department of the Treasury, a través de la Oficina de Control y Bienes Extranjeros, impuso sanciones financieras contra líderes, familiares y empresas presuntamente vinculadas al grupo, con el objetivo de congelar activos y limitar su capacidad operativa. Los reportes internacionales también han señalado la expansión de sus rutas hacia Canadá, Australia y diversos países de Europa y Asia. Puertos estratégicos en la costa del Pacífico mexicano se convirtieron en puntos claves para el ingreso de precursores químicos y la salida de cargamentos ilícitos. Más allá del narcotráfico,
investigaciones federales en Estados Unidos han vinculado a operadores del CJNG con delitos como fraude de tiempo compartido, extorsión y tráfico de armas, lo que ha derivado en órdenes de captura y procesos en cortes federales. Para Washington, el CJNG dejó de ser un problema regional, se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Desde 2017 enfrentó diversas acusaciones ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La acusación formal sustitutiva más reciente, presentada el 5 de abril de 2022, lo señaló por conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación ilegal a territorio estadounidense, así como el uso de armas de fuego en relación con delitos de narcotráfico y por operar una empresa criminal continua. En 2018, la entonces Procuraduría General de la República ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos a quien aportara información veraz y útil para la localización y detención del líder de dicho cártel. Esta organización delictiva es responsable de numerosos homicidios contra grupos rivales y ataques contra fuerzas de seguridad mexicanas, además de presuntos intentos de asesinato contra funcionarios públicos. Aprovecho este momento para recordarte que no olvides suscribirte y mantenerte al día con las noticias que le dan la vuelta al mundo. Hoy hablamos sobre la caída de uno de los hombres más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho. A diferencia de figuras históricas del narcotráfico como Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, cuya estrategia se caracterizó por un perfil más discreto, el liderazgo de El Mencho fue asociado a una demostración abierta. Bajo su mando, el cártel Jalisco Nueva Generación hizo uso constante de mensajes y videos difundidos en redes sociales para exhibir capacidad armada, despliegue territorial y lealtad interna. Las autoridades mexicanas y estadounidenses los señalaron por delitos relacionados con tráfico internacional, delincuencia organizada, lavado de dinero y uso de armamento de alto poder. Su nombre también fue vinculado por las autoridades al atentado contra Omar García Harfuch en junio de 2020, entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Un ataque que marcó uno de los episodios más visibles de confrontación directa contra el Estado. Se sabe, por ejemplo, que ordenó una emboscada contra policías en 2015 que dejó a 15 oficiales muertos y que cuando un operativo estaba a punto de localizarlo, ordenó que bajaran un helicóptero con un lanzacohetes. Este ataque resultó en otros 7 miembros de las Fuerzas Armadas caídos. También se acusa al Mencho de ordenar el ataque a plena luz del día en una exclusiva zona de la Ciudad de México del secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, en el que murieron 3 personas. El secretario resultó con heridas leves, un impacto de bala en el hombro, 2 impactos de esquirlas en la rodilla y otro más en la clavícula. Tras meses de inteligencia estratégica entre la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, a través de la FEMDO, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano desplegaron un operativo de alto nivel en Tapalpa, Jalisco. En la operación participaron aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, con el objetivo de lograr la captura del líder del CJNG. Durante el enfrentamiento, personal militar fue atacado y respondió a la agresión. El saldo: 4 integrantes del grupo criminal abatidos en el sitio y 3 más gravemente heridos, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México, entre ellos El Mencho. En cuestión de horas, el país comenzó a arder. Paralizaron carreteras en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Puebla y Tamaulipas. Vehículos incendiados, gasolineras en llamas, comercios atacados, aeropuertos con operaciones suspendidas, vuelos y clases canceladas. Si hay algo que hay que dejar en claro, es que el domingo 22 de febrero pasará a la historia. El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, no solo marcó el fin de uno de los hombres más buscados de México y de Estados Unidos, también encendió una reacción inmediata, violenta y coordinada en varios estados.
El Departamento de Estado vio con buenos ojos el abatimiento este día de el señor Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El subsecretario de Estado, el señor Christopher Landau, pidió calma a los mexicanos ante los hechos de violencia que calificó como terror que en estos momentos ocurren en territorio mexicano y llamó a sus ciudadanos a mantenerse en resguardo. Hay casi 1 millón de estadounidenses viviendo en el territorio mexicano. El Mencho enfrentaba desde 2017 diversas acusaciones por narcotráfico en diversas cortes estadounidenses y su organización había sido calificada ya como terrorista desde febrero de 2025 por parte de la administración Trump. Nadie imaginó que aquel joven de perfil bajo, originario de una comunidad humilde, llegaría a convertirse en el rostro más temido del narcotráfico mexicano, el criminal más poderoso del mundo. Es todo por hoy. Les espero en este canal para más noticias. No olviden suscribirse y dejar su comentario. ¿Y tú qué opinas? ¿Es el inicio de una nueva ola de violencia en México? ¡Nos vemos!